Un saludo cariñoso, queridos hermanos y amigos en la distancia. Vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y quiero iniciar llevándolos a este pensamiento. Aunque en la época de Jesús y aún de la Iglesia Apostólica hubo muchas razones para rebelarse en contra del gobierno establecido, por cuanto era una tiranía, era un imperio tirano que gobernaba allí. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? La actitud y la respuesta de Jesús hacia la tiranía y la injusticia del gobierno fue de respeto y acatamiento de las normas. Cuando fue necesario, cuestionó, pero nunca usó la violencia. Cuando otros intentaron usar la fuerza en contra de la autoridad, él se opuso. Por ejemplo, hubo una multitud que quiso llevarlo a la fuerza para que fuera puesto como rey y él se opuso. Por ejemplo, cuando Pedro usó la espada para defender a Jesús y cortó la oreja de uno de los soldados, él se opuso. ¿Qué nos dice esta conducta de Jesús? Nos dice que un cristiano debe respetar y someterse a la autoridad civil. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos capítulo 13, o la carta de Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versos 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que no haya sido dispuesta por Él. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes los impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. En este texto Pablo menciona las razones y las formas en que los creyentes debemos someternos a la autoridad civil. Las razones y las formas de someternos a la autoridad civil. ¿Por qué? Porque un cristiano debe respetar y someterse a la autoridad civil. ¿Qué significa la palabra someterse? Someterse implica acatar, respetar, dar honor, no rebelarse. Sí, hay derecho a cuestionar, pero sin usar la violencia, con el debido respeto. Y las autoridades a las que se refiere aquí son las que están legalmente dispuestas. Entonces, veamos primero las razones para someterse. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Por qué yo debo someterme a la autoridad civil? ¿Por qué Dios me pide someterme a la autoridad civil? Porque Dios respalda la autoridad, versículos 1 y 2. Dios es un Dios de orden. Dios establece autoridades para que no haya anarquía. Nada más lejano a Dios que la anarquía. La anarquía es del reino de las tinieblas. A Dios le gusta el orden y por lo tanto establece autoridades para que haya orden. No importa si nos gustan o no. No importa si no nos identificamos con la ideología
del gobierno. No importa si son corruptos o negligentes, como en muchos casos nuestros. Pensemos en los emperadores de la época de Jesús y los apóstoles, entre ellos Nerón. Y en medio de ese contexto, tanto Jesús como los apóstoles exhortaron a los creyentes a someterse a la autoridad. La única excepción para desobedecer a las autoridades civiles es cuando nos piden algo en contra de Dios y sus propósitos. Un ejemplo, en Hechos 5, capturaron a algunos discípulos y les dijeron: no pueden predicar ese evangelio. Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Es la única excepción. Cuando la autoridad te pida que quebrantes uno de los mandamientos de Dios, cuando la autoridad te pide que vayas en contra de Dios y sus propósitos, nosotros estamos en libertad de declararnos en rebeldía, de no obedecer, pero no usar la violencia. No usar la violencia. El texto sigue diciendo que oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. Oponerse a la autoridad es desobedecer y reaccionar en este contexto con violencia. No es disentir, no es cuestionar, es desobedecer reaccionando con violencia, una oposición directa. Nosotros podemos cuestionar de manera respetuosa. De hecho, en nuestra sociedad, en nuestro país, se dan muchos paros y protestas, y alguien podría decir: un cristiano puede participar. Lo puede hacer de manera respetuosa. Lo que no está bien es que un cristiano lance piedras, sea violento contra la autoridad, dañe los bienes de otros, haga males contra otros en medio de la protesta. Eso no está bien. Pero puede protestar, puede cuestionar, puede clamar por justicia perfectamente. Esa actitud de rebeldía, de oposición directa a la autoridad, tiene que ver mucho con la crianza en la casa. Nosotros como padres tenemos el deber de enseñarle a los hijos el principio bíblico de respetar a las autoridades. Entonces, si un hijo en casa no respeta a sus padres, mucho menos va a respetar a la autoridad cuando salga de casa. ¿Nuestros hijos tienen derecho a cuestionar? Sí. De hecho, ellos tienen derecho a preguntar por qué nosotros como padres actuamos así, pero con el debido respeto. Con el debido respeto. Pueden cuestionar, pueden preguntar, pero con el debido respeto. Otra de las razones que argumenta el texto es evitar el castigo. El que se rebela merece disciplina, merece castigo. Quien quebranta las reglas debe pagar. Es un principio bíblico y es un principio constitucional, es un principio legal. El gobernante tiene derecho o el deber de castigar los delitos, de castigar al que infringe la ley. Si no quieres recibir castigo, dice el texto, pues actúa bien. Si no quieres recibir una reprimenda de la ley, actúa bien, sé buen ciudadano, cumple con las normas. Y dice sobre los gobernadores que son servidores de Dios. Eso es como difícil de digerir. Uno podría decir: un gobernante corrupto, tirano, malo, ¿cómo va a ser un servidor de Dios? Pero aquí lo que significa es que es un instrumento de Dios, ¿cierto? Él no le está sirviendo directamente a Dios, pero Dios lo utiliza como instrumento para, dice el texto, castigar al que anda en malos pasos. Es decir, aún así nosotros debemos sumisión y sujeción, por más malo que sea el gobierno. Alguien dijo: una sociedad que no sabe autorregularse debe acudir a las leyes. Y nosotros somos propiamente una sociedad que no sabemos autorregularnos. Por eso necesitamos tantas normas, tantas leyes. Por eso nuestra constitución es más grande que en otros países y en otras sociedades, porque no sabemos autorregularnos, porque nos desbocamos en el comportamiento y necesitamos que nos pongan límites, leyes, normas que limiten nuestro comportamiento. Otra de las razones por las cuales Pablo dice que debemos someternos es por razón de conciencia. Versículo 5, parte B. No es suficiente el temor al castigo, es necesario por razón de la propia conciencia. Es decir, la sumisión, el respeto a las autoridades debe formar parte de la convicción del creyente.
por razón de conciencia. Pablo ya lo dijo, se lo dijo también a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso 1, dice: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por los que están en las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable al Señor. Es decir, insiste Pablo que debemos someternos, y en vez de estar quizás criticando tanto, podemos orar por nuestras autoridades. ¿Cuánto estamos orando nosotros por ellos? Ahora, Pablo entra a definir las formas en que debemos someternos. ¿Cómo dice Pablo allí que debemos someternos? Él dice: haciendo lo bueno, versículo 3, no debes temer a la autoridad si haces lo bueno. Si obedezco a Dios, si obedezco su palabra, estoy haciendo lo que es bueno, por lo tanto voy a ser un buen ciudadano y por lo tanto no voy a tener temor de la autoridad. ¿Cómo puedo yo ser buen ciudadano? Muy sencillo: normas de tránsito, acatemos las normas de tránsito, acatemos las normas ciudadanas. Por ejemplo, hay campañas de reciclaje para cuidar el planeta. Si lo estamos haciendo en casa o no nos importa, eso es acatar las normas. O por ejemplo, las normas de cuidado en cuarentena. Y nuestros gobernantes nos dicen: estas son las normas para cuidarnos en cuarentena. Y a veces como que pasamos por alto esas normas. No nos estamos sometiendo de esa manera. También dice Pablo: pagando los impuestos, versículos 6 y 7. A nadie le gustan los impuestos, pero son necesarios para sostener el Estado. Sin impuestos no hay Estado, no funciona el Estado, entonces son necesarios. Tal vez sean excesivos en nuestro contexto, sí, quizás son alimento para la corrupción, definitivamente, lo hemos visto en nuestro contexto, pero aún así hay que pagarlos. Los impuestos hay que pagarlos, y un cristiano no puede estar evadiendo impuestos, buscando la manera de en su contabilidad evadir impuestos. Eso no es correcto, no está bien. ¿Se puede protestar en contra de eso? Sí, claro, protestemos en contra de la corrupción, protestemos con el mal uso de los dineros públicos, pero con el debido respeto, sin violencia, sin violencia. Otra forma de someternos, dice Pablo en el versículo 7, es dar respeto y honra. Él dice: respeto al que se deba y honra al que se deba. Miren, no hay problema con debatir. Cualquiera de nosotros puede debatir con uno de nuestros gobernantes, debatir sus ideas, sus políticas, hasta su ideología, inclusive argumentar en contra. Podemos hacerlo, eso es parte de la libertad de expresión, pero con el debido respeto, hermanos. Ellos nos deben respeto, o nosotros les debemos respeto a ellos. Debemos actuar respetándoles y honrándoles, porque están puestos en un lugar de autoridad. ¿Qué tal si cambiáramos tantas críticas e insultos por más propuestas y más oraciones? Más propuestas y más oraciones. Pablo se lo dijo a Tito en su carta en el capítulo 3, verso 1. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y ante las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Tito capítulo 3, verso 1. Te invito a que cambies tus críticas, insultos, sarcasmos y todo lo relacionado contra los gobernantes, así no sean de tu ideología, de la mía. Cambiémoslos por oración de intercesión por ellos. Clamemos a Dios por ellos. Oremos para que Dios les toque. Mañana es 20 de julio. Una buena pregunta para reflexionar en cuanto a si amamos o no nuestro país. ¿Cuánto amamos a Colombia? Y parte de amar a Colombia es cumpliendo los principios bíblicos. Y la Biblia nos dice que debemos respetar a las autoridades civiles y que debemos acatar las normas. Alguien podría decir: no, pues es que a mí me duele el país, me duele lo que pasa.
Sí, te entiendo, a mí también me duele. Pero si quieres cambiar las cosas, predica el evangelio. Predica el evangelio a diestra y a siniestra. Predica a toda criatura que entre más personas entregadas a Dios habrá menos corrupción y mejorará la situación en Colombia. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres armar una revolución en Colombia? Predica el evangelio. Habla de Cristo. Llama al arrepentimiento. Esa es la mejor manera. Además de eso, me encontré una imagen en internet muy interesante que dice: si quieres cambiar las cosas en tu país, empieza por ti mismo. Respeta las leyes y las normas que rigen nuestra sociedad. Sé respetuoso y tolerante. Ama a tu prójimo. Sé educado en todo momento. Sonríe, da las gracias y saluda siempre. No ensucies las calles, ni los sitios públicos, ni los privados. Sé una persona limpia. Cede el puesto al adulto mayor, a la embarazada o a la persona con una discapacidad. Deja la viveza y no trates de pasar por encima de los demás. Respeta. Practica la tolerancia, la solidaridad, la armonía, el respeto. Practica el amor. Rechaza la violencia, el odio, la maldad. Venga de donde venga. Practica la honestidad, la honradez y la justicia. Sé respetuoso de la vida, del medio ambiente, de los animales. Colabora con tu comunidad, ayuda a tus vecinos y a los más necesitados. Si tú cumples todas esas normas, te aseguro que nuestro país cambiará. Que Dios les bendiga. Les invito a terminar en oración. Gracias al Señor por su palabra que nos habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir, tu palabra es vigente, tu palabra es viva y eficaz y nos confronta. Y queremos pedirte que nos ayudes a ser buenos ciudadanos, ciudadanos responsables, respetuosos, ciudadanos que buscan dar buen testimonio, que buscan ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Permítenos a través de esta enseñanza ser confrontados en lo que necesitamos ser confrontados, en nuestro comportamiento, nuestras ideas respecto al gobierno, y en vez de ser críticos, que podamos, Señor, aportar desde nuestro lugar, Señor, cada uno en el lugar donde estamos, que podamos, Señor, de alguna manera apoyar para construir una nación diferente, una nación que realmente muestre que hemos conocido de tu nombre, Señor, porque de eso es lo que adolecemos. Nos falta y carecemos de un cristianismo verdadero que refleje que hemos caminado de tu mano. Tu palabra nos dice: orad por la ciudad a donde fuereis transportados, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oramos por nuestra Colombia y la presentamos delante de ti. Oramos por nuestras casas, oramos por nuestras vidas, Señor, que a través de ellas podamos ser buenos discípulos, que podamos dar testimonio de que realmente hemos caminado de tu mano. Bendito y alabado seas en esta mañana, Señor. Amén y amén. Que el Señor los guarde, los bendiga y que puedan disfrutar de un buen fin de semana de descanso en familia. Un abrazo para todos.